Hola, bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Bueno, hoy te traemos la carta de Lawrence de Arabia. Quizás lo conozcas, quizás no lo conozcas. Vamos a ponerte acá en pantalla una fotografía de este extraordinario personaje histórico que nació un 16 de agosto, allá por 1888. Es un personaje del finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Murió a muy temprana edad, a los 46 años. Se ha hecho una película sobre la vida de él, extraordinaria, que se llama con el mismo nombre, Lawrence de Arabia, con este gran actor inglés, Peter O'Toole, actores extraordinarios. Una película que pasamos en nuestro cineclub, en el Cineclub Aztlán, acá en Buenos Aires, Argentina, de 3 horas de duración. Se hizo en CinemaScope, extraordinaria. Acá te vamos a dejar su nombre, T. Lawrence, ¿no? Era el nombre de él. Lo llamaron Lawrence de Arabia, y por eso elegimos acá el desierto. Y ahora te vamos a contar un poquito de la historia para entrar en tema y también ver su carta natal. Pero hoy vamos no a analizar toda la carta natal, así que si vos nacés el 16 de agosto, quizás te interese esto, porque vamos a mencionarte el simbolismo del grado 16, en realidad el grado 23, que corresponde al día 16 de agosto, y el simbolismo del grado 22, en este caso un ascendente Leo, ascendente y sol en Leo, que era Lawrence de Arabia. Un personaje notable en la historia. Acá lo tenemos vestido de árabe, pero en realidad era un soldado inglés. Le tocó allá combatir por la Primera Guerra Mundial. En ese momento se le llamaba la Gran Guerra. Luego vino la Segunda Guerra Mundial y quedó chica esta guerra, ¿no? Una guerra donde hubo alrededor de entre 14 y 20 millones de muertos, una cifra terrible, que inició este siglo XX cambalache, que ya ha pasado. Ahora estamos en el siglo XXI, cambalache. Así que vamos a ponerte acá en pantalla. Bueno, acá tenés la imagen de Lawrence de Arabia. Acá tenemos otra imagen de él también. Acá me voy a poner un poco más pequeño yo y te vamos a marcar quién era Lawrence de Arabia. Lo vamos a poner acá a él así con una imagen para que lo veas vestido de soldado. Acá lo tenés a él en su ropa de soldado, a este personaje, y ya pronto nos vamos a adentrar a ver su carta natal. Una carta muy muy interesante, porque además te vamos a hablar del simbolismo del grado zodiacal, importante en este caso. Y después te vamos a traer las influencias para la semana. Y de paso te vamos a ir contando un poquito acerca de la historia de este notable personaje, que podés ver en la película, donde se retrata bastante bien parte de su vida. Vamos a poner acá la carta. Lawrence de Arabia, nacido, como ves bien acá vos, un 16 de agosto de 1888. Me voy a correr para el otro lado, para que vos puedas ver acá el grado zodiacal, el grado 23. Acá lo ves, te lo marco en rojo. El sol es el símbolo del sol, ese acá al costado, ese es el signo de Leo. Y tiene un ascendente, que es su personalidad, en grado 22 de Leo. Un medio cielo en 8 de Tauro. Hoy vamos a hacer algo diferente, porque te vamos a traer el simbolismo, ¿no? De su grado de nacimiento. Así que si vos cumplís este día, quizás te sientas identificado. Primero te vamos a contar un poco de la carta acá. Es un sol y ascendente Leo en casa 1. Ocupó en la historia un rol protagónico, una personalidad muy fuerte, con Mercurio y Saturno en la casa 1. Fue un intelectual, fue arqueólogo, estudió en la Universidad de Oxford, muy interesado en la arqueología, y ahí realizó sus primeros viajes a lo que era en ese momento el Imperio Otomano, llamado Arabia también en parte, que era el Imperio Otomano que tenía mucho poder ahí en 1910. Te vamos a poner ahora una imagen del mapa del imperio, que fue el que se involucró en la guerra conjuntamente con Alemania, que fue la alianza. Estaba la Triple Alianza y la Entente, que era Turquía, Alemania, Primera Guerra Mundial, fundamentalmente estos imperios, y después se suma Bulgaria, que luchan contra las potencias que fueron Inglaterra, Rusia, Francia, y recién al final de la guerra
1917 se suma Estados Unidos. Fue la primera gran guerra de nuestra historia, de los últimos miles de años que tenemos registros, donde hubo millones y millones y millones de muertos. Fue la famosa guerra de trinchera. Una guerra, como todas las guerras, pero especialmente criminal, porque ya empezaron un siglo desarrollada la era industrial, donde se desarrolló muchísimo la industria armamentística. Tuvimos la primera guerra ya con armamentos mucho más sofisticados de lo que había en etapas anteriores. Ya luego en la Segunda Guerra Mundial se crea la bomba atómica y demás. Bueno, tenía una cantidad de planetas en la casa 1, una figura muy protagónica, una muy fuerte personalidad. Venus en Virgo, Marte muy fuerte en el signo de Escorpio, en la casa 4, aspectado con grandes tensiones, tuvo grandes dificultades en su vida, muchísimas luchas, era un guerrero realmente, este hombre, de carrera militar, siempre. Júpiter en 4, Luna en Sagitario, aventurero, en casa 5, muy aventurero. También esta energía de Leo desde el signo de fuego, muy destacado el elemento fuego, muchas aventuras. Y luego tenemos acá en la casa 10, Plutón y Neptuno. Fue una generación muy importante esta de grandes intelectuales en Géminis, con importantes ideologías. Estos personajes vinieron a renovar parte de la historia de lo que iba a ser luego el siglo XX. Fueron personajes que influyeron muchísimo, los que nacieron en 1800, 1880, 1890, bajo la conjunción de Plutón-Neptuno, que es una conjunción que se da cada 500 años. Importantísima, 400 y pico de años. Importantísima conjunción astrológica, una de las más notables de estos dos planetas, ¿no? Acá en el signo de Géminis, en casa 10, la casa de la vida social, una influencia que él ocupó casi mística para todo el mundo árabe, ha quedado en la historia como un personaje muy importante. Ahora te vamos a ir contando un poquito más acerca de la historia. Vamos a sacar la carta y luego vamos a volver brevemente a leerte el simbolismo de los grados. Acordate, grado 22 de Leo del Sol y grado 23. Y ahora cuando te contemos un poquito de su historia, vas a ver cómo encarnó su destino. Fue una persona que hizo su destino, hizo su carta natal. Vamos a poner acá el desierto, que fue donde se desarrolló su epopeya mayor. Acá tenemos lo que era el mapa en ese momento del Imperio Otomano, turco, en 1914. Bueno, resulta que él viajó la primera vez con uno de sus profesores, alguien a quien admiraba muchísimo, a hacer las primeras investigaciones arqueológicas allá. Hicieron importantes descubrimientos. Eso fue en 1912, la primera vez que él viaje allí, y vuelve en 1914 cuando se desata la guerra, se ofrece como voluntario y se alista en los servicios de inteligencia ingleses. Era el que hacía inteligencia para los ingleses. Bueno, amante de la cultura islámica, porque era realmente un amante de la cultura islámica, él toma en sí, y ahí estaban los intereses del imperio inglés, y el francés toma en sí mismo la misión, por eso Plutón-Neptuno en casa 10 toma una misión de emancipar a los árabes de los turcos. Los turcos en ese momento estaban peleando contra el imperio estaban peleando contra el imperio inglés y el imperio francés, aliados a los alemanes. Bueno, empieza a luchar muchísimo, se viste de árabe, adopta sus costumbres y pasa a ser un referente para el mundo árabe, y él empieza a identificarse en gran manera con toda esta cultura y a admirar y a desarrollar una mística hacia todos estos individuos que buscan una liberación de la opresión que estaban experimentando del Imperio Otomano. Va haciendo varias conquistas. La conquista final que logra, la más importante, es sobre la ciudad de Damasco. A ver si acá la puedo ver en pantalla para marcártela. La tenemos acá. Esto era el mapa de ese momento, ¿no? La Meca, Medina, todos lugares épicos que están aquí al sur, ¿no? Hasta que logra la liberación de Damasco, aquí en 1918. Alabi, creo que se llamaba el general en ese momento inglés, para el cual él trabajaba, pero al mismo tiempo él quería realmente lograr que al terminar la guerra en 1918, que terminó en noviembre del 18, los árabes realmente tuviesen autonomía. Bueno, resulta que lo traicionaron a Lawrence de Arabia,
porque habían ya hecho un pacto los franceses y los ingleses para dividirse, ¿no?, los lugares conquistados, y no tenían ninguna intención de entregárselo a los árabes, pero le mintieron a Lawrence de Arabia, y eso fue una importante toma de conciencia para él, una gran desilusión, por lo cual adoptó otro nombre, siguió perteneciendo al servicio inglés, se alistó en lo que fue la aviación. No le fue bien en la aviación porque era un personaje muy famoso, muy admirado por todos los ingleses, por todas sus luchas y sus logros. Entonces no podía ser tan anónimo, y él pasó al escalafón más bajo del ejército en la aviación. Entonces pasó a la división de tanques un tiempo y luego volvió a la aviación. En esa etapa escribió Los 7 pilares de la sabiduría, se dedicó a escribir acerca de todas sus experiencias y acerca de la cultura oriental. Una persona muy culta, además no solamente era un militar, bueno, vean la película, realmente es muy interesante. Fue prisionero de los turcos, fue vejado, fue humillado, bueno, le tocaron experiencias muy difíciles. Finalmente muere en un accidente de motocicleta. Era un personaje que amaba la aventura. Dicen que fue asesinado, en verdad. Bueno, se le hizo toda una conmemoración muy importante, un homenaje, se le rindió un importante homenaje, pero dicen que fue asesinado. Lo podríamos después ver en su carta, pero eso no es lo que nos va a interesar analizar hoy, pero seguramente eso sale en su carta natal. Vamos a ver acá un tema importante de su carta, y es lo que nos interesaba, de leerte el simbolismo de los grados 22 y 23 de su carta natal. El grado 23 es donde está la posición del Sol. Te vamos a leer del grado 23 primero y después del grado 22, al revés. Estos son los símbolos sabianos. Hicimos un video sobre esto. Cada grado del zodíaco, con cada signo hay 30 grados, y cada uno tiene un simbolismo particular que da el carácter del individuo. Particularmente, como este individuo fue una persona no masificada, hizo realmente su carta natal, vamos a leer el grado 23, y si ves la película, lees su biografía, ves lo que hizo, vas a ver que fue tal cual. Grado 23 de Leo, esto es un simbolismo en imágenes que se representan para explicar un proceso psicológico de la persona o de la vida. Dice así este símbolo: en un circo el jinete sin montura exhibe su arriesgada destreza. Nota clave, cada grado tiene una nota clave. La audacia y perseverancia requeridas para controlar y jugar con las poderosas energías del reino vital de la existencia. El caballo ha sido siempre el símbolo de las energías vitales. En estado salvaje el caballo representa la magnífica, bruta e impetuosa energía de la libido en todas sus formas. Cuando está amaestrado, esta energía es puesta al servicio del hombre. Hay hombres y mujeres que han dominado sus energías naturales tan bien que pueden ejecutar proezas espectaculares. Realmente fue un gran héroe, estudien su vida. Aquí vemos estos logros dentro del contexto de una función social y expresando aptitud especial para lo dramático. En esta tercera etapa, el ego está bajo control, él es un gran showman. Bueno, fue extraordinario todo lo que hizo, realmente fue un gran showman, pero sirve a un propósito. La demostración excita la imaginación de la conciencia joven, eleva la mente por encima de lo común, que fue el caso de Lawrence de Arabia, y la palabra clave es virtuosismo. Y fíjense el grado del ascendente, que es el grado 22, como ven aquí en pantalla, que dice así: una paloma mensajera cumpliendo su misión. Nota clave, espiritualidad, en el sentido de prepararse para servicio a la humanidad. En contraste con el pollo intoxicado, que es otro simbolismo de otro grado, tenemos ahora la paloma adecuadamente adiestrada, llevando a cabo su misión de transportar el mensaje. Este símbolo de la segunda etapa presenta la liberación de las más altas energías y se hacen efectivas y estimables hasta el punto en que sirven un propósito. Este es el ideal del servidor del mundo. Esto se refiere a las energías espirituales usadas constructivamente que traen a la conciencia mensajes de otras realidades. Las concienciaciones individuales adquieren su verdadero significado solo cuando tienen una misión
y una función colectiva. Bueno, qué notable. Hizo tal cual estos 2 grados, el 22 y 23 de su carta natal, a la perfección, como vemos en este simbolismo de Lawrence de Arabia. Bueno, hoy te queríamos traer esta carta de Lawrence de Arabia. Consideramos que Lawrence de Arabia fue una de esas raras personas en la humanidad que vino a dar un servicio a otros y falleció en un accidente o trágicamente asesinado. Sin embargo, fue un personaje histórico muy importante que fue uno de los protagonistas de la primera mitad del siglo XX, siglo que dio origen a todas las generaciones que vinimos posteriormente. Así que en nuestro inconsciente está la influencia de la historia. Estudiar astrología nos puede ayudar a conocer esa influencia. Hoy están hablando de lo transgeneracional y demás. Bueno, tiene que ver con esto fundamentalmente. Y la generación de 1880 a 1890 son los que dieron nacimiento a esta nueva era que fue y es, y comenzó en 1936, que es la era de Acuario. Bueno, si te gustó este video, podés darle like, suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita y vamos a seguir con esta serie que estamos haciendo de videos. Te mandamos un abrazo, que estés bien, te dejamos nuestros teléfonos si querés entrar en contacto con nosotros, hacerte una carta natal, algún estudio astrológico, revolución solar o también la comparación de cartas, sinastrías. A todo eso nos dedicamos, lo hacemos en presencial acá en Buenos Aires y también por Skype o Facebook. Chau.